Tal como comenté en mi Facebook, justo después que terminó el programa de Cuarto Milenio, este último programa donde pudimos ver todos ese dueto debate bastante apasionante, ¿no? Eso no se puede negar, que hubo entre don Enrique de Vicente y don Juan José Sánchez Oro Rosa. Bueno, Enrique, por la parte defendiendo la posibilidad histórica de la Atlántida, o sea, la posibilidad de que realmente haya existido, Enrique está muy convencido que sí que existió, y por la parte de que no existió y que es un mero cuento o pastiche creado por Platón con recortes de distintas tradiciones, bueno, pues el licenciado en Historia Juan José Sánchez Oro. Sinceramente me resultó muy decepcionante. Y bueno, quiero hacer este vídeo como una crítica constructiva y educativa. Y por supuesto con todo el respeto que se merecen ambos investigadores. Pero ciertamente me resultó muy decepcionante. Empezando por el señor Cuevas, Manuel Cuevas, este señor que bueno, que ha salido a la prensa ahora reciente, porque está convencido también que ha descubierto ruinas de edificios de la Atlántida que estarían a grandísima profundidad en la zona de la Algaida. Bueno, pues empezando que este señor no ha sido honesto en algunas de sus declaraciones, que las vamos a ir comentando punto por punto, ¿no? Sobre estos supuestos hallazgos, porque sostuvo falsedades que ya yo le refuté y demostré por escrito en respuesta a email que él mismo me escribió consultándome sobre estos supuestos hallazgos. Pero bueno, veo que con bastante decepción que se pasó por el forro de los calzones todas las refutaciones que le hice y hasta las explicaciones que le di, y pues quizás porque le conviene, ¿no? Le conviene más seguir con la historia, ¿no? Del misterio de que eso puede ser la Atlántida y tal. Bueno, después ya en el debate, ambos con tertulios, tanto de Vicente como Sánchez de Oro, cometen algunos errores. Pero bueno, hay que ser honestos. Y en este caso, el segundo, o sea, Sánchez de Oro, se llevó la palma. Se llevó la palma totalmente. O sea, la cantidad de errores, de falacias, de datos falsos que utiliza son muchísimos más que los que cometió Enrique de Vicente, que para ser honesto, repito, y lo vamos a ver punto por punto, prácticamente cometió un par de errores nada más. Y más que errores, casi son despistes. Porque son informaciones correctas, lo único que cambió el autor, nada más. O sea, una información que atribuyó a Platón, que no es de Platón, sino de otro autor, que es un historiador etíope, Marcelo. Solo eso. Pero lo de Sánchez Oro, la verdad que me ha enervado bastante, lo he pasado muy mal, porque no me lo esperaba. Sí, yo me esperaba que como escéptico, bueno, pues utilizara alguna que otra falacia, o sea, algún que otro argumento que ya está refutado y obsoleto, porque veo que todos los escépticos lo siguen usando, no cambian, ¿no? Pero no me esperaba tantas, e incluso algunas contradicciones y argumentos de defectos de razonamiento. O sea, argumentos que se contraponen y se excluyen el uno al otro, son totalmente oponentes y sin embargo lo sueltas como sin darse cuenta, como si nada, ¿no? Y bueno, pues eso me molestó bastante y creo que los lectores se merecen una información de mucha más calidad. No es porque lo diga yo, porque mucha gente le molesta bastante que, bueno, que los conocimientos que yo tengo, los años que llevo de experiencia y que en algunos sitios, o en bastantes sitios ya, se me esté reconociendo como el atlantólogo con más experiencia que ha habido en este país. Pero bueno, ahí están los hechos, ahí están más de 20 años dedicados a investigando, cientos de artículos publicados en revistas escritas, por internet, por muchos medios, y más de una treintena de libros también publicados en una serie de atlantología histórico-científica. Eso es una realidad. Guste o no, ahí está, cualquiera lo puede demostrar, cualquiera lo puede comprobar, o sea, cualquiera puede ver que no soy un recién llegado, que soy un experto. Se sabe que se necesitan aproximadamente unas 10.000 horas continuas de entrenamiento, ¿no? Digamos, dedicando 4 o 5 horas diarias durante años, que aproximadamente más de 10 años, ¿no? Para convertirse uno en un experto en una materia. Pues imaginen, yo llevo más de 20, dedicando no 4 horas, sino 8 y hasta 12 y hasta 16 horas diarias sin descanso al tema de la Atlántida. Aparte, he demostrado que he sido también el único atlantólogo en toda la historia, lo pueden buscar, que ha estudiado todos los códices de la tradición manuscrita de Platón, del Timeo y el Critias, en griego, y las versiones en latín también.
los he traducido directamente, he hecho ediciones críticas, los he comentado, lo he comparado con todas las traducciones más autorizadas que hay en inglés, en francés, en español, en italiano, en latín. O sea, nadie ha hecho ese trabajo hasta hoy. Por eso ya llevo más de 30 libros publicados en la serie de Atlantología Histórico-Científica. He sido el autor que más evidencias ha compilado sobre fuentes primarias antiguas escritas en griego, en latín, en egipcio, en sumerio, en asirio, babilónico, en sánscrito, buscando referencias sobre una isla, una civilización en el Atlántico antigua que desapareció por una catástrofe, etcétera, ¿no? Todo lo que más o menos tenga que ver con lo que se describe en esta historia de la Atlántida. Incluso he encontrado casi 200 mapas egipcios antiguos donde se ve representada la isla delante de un canal, un estrecho, en un océano de agua fría. Todo bastante coincidente. O sea, si eso no es la Atlántida, no sé qué podría ser. Y he encontrado un mapa rupestre también en tartésico. Bueno, lo descubrieron los arqueólogos por suerte y yo lo he interpretado. Es decir, ellos no se dieron cuenta que era un mapa y yo sí me he dado cuenta que lo que se ve es un mapa con una isla delante de Gibraltar. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Motivos de símbolos de la capital de Atlantis, representados en vasijas de cerámicas ibéricas o tartésicas o toleranas, porque todos no se ponen muy de acuerdo con ese tema en la cronología, y miles de petroglifos en la península ibérica con el mismo símbolo de la capital de Atlantis, los anillos concéntricos y un canal que sale del centro. Eso no se ve en ningún lugar del mundo, solo en la península ibérica, en Irlanda, en las Islas Británicas, en Escocia, en el norte de Marruecos, que dicen los lugares que rodeaban a la Atlántida. Fuera de eso no se encuentra en más ningún lugar del mundo. Un par de casos muy dudosos solamente del otro lado en América, que no debe extrañar, pudieron haber llegado hasta allí, igual que los laberintos, ¿no? Pero es algo peculiar, precisamente la península ibérica, el símbolo del esquema que vemos en cualquier libro, en cualquier enciclopedia de la ciudad de la Atlántida, está representado por millares en la península ibérica, no solo en petroglifos, sino también en muchas vasijas de cerámica, repito, turdetanas o ibéricas, de finales de la edad de bronce, principios del hierro, por ahí, ¿no? Que han aparecido precisamente la mayoría, las más importantes, en Andalucía y algunas en el centro de la península, incluso en Guadalajara. Y bueno, y no solo eso, también hasta ciudades con el mismo patrón que se describe de la capital de Atlantis. Como el caso más conocido, desde que yo lo descubrí, porque los arqueólogos tampoco se habían dado cuenta de ello, es la ciudad de Marroquíes Bajo en Jaén. Es una ciudad concéntrica con varios, entre 4 o 5 canales circulares que eran inundados con agua de mar, y esto, perdón, agua de mar no, con agua de río, en este caso el mar está muy lejos. Pero bueno, que al igual que la ciudad de la Atlántida, que eran inundados con agua de mar, aquí eran inundados con agua de río. Y esto es increíble, porque ya no es demasiada coincidencia. El diseño, el patrón urbanístico de la ciudad de Atlantis que describe Platón en el Critias es único. O sea, no existe ninguna ciudad en la antigüedad, no había referencia en la época de Platón, ni siquiera ni en la época de Solón, de ciudades con ese sistema, con ese diseño de rodear una isla o una colina, lo que fuera, y rodearla con fosos circulares profundos que se hicieran inundar de agua, ya fuera de mar o fuera de río, y se atravesara pues con un canal hasta el centro, con puentes para llegar, ¿no? Bueno, pues en Marroquíes Bajos vemos esto. Exactamente lo mismo, no con esa grandiosidad de puentes, acueductos y templos como se describe en la Atlántida, por supuesto, pero si vemos que el patrón y el diseño urbanístico es el mismo. Canales circulares que se hacían inundar de agua, de río, por supuesto, o de un lago que estuviera cerca, alternándose con anillos de tierra, o lo que se le llama también espacios interfosos, en los cuales habían habitaciones y casas, tal como se describe en el texto de la Atlántida. Y bueno, pues en la isla central que quedaría, pues ahí se supone que estarían los edificios más importantes, los edificios palaciales, el templo, la casa comunal de reuniones, el tipo foro, lo que fuera, ¿no? Ahí estaría todo lo principal, es lógico. Bueno, pues este patrón urbanístico, que es, repito, exclusivo de la Atlántida, porque no se conoce en ningún otro lugar del mundo, en ninguna cultura antigua que esté así perfectamente con esa misma función de fosos o canales, repito, inundados con agua que se alternaban con anillos de tierra, no simplemente 2 o 3 fosos rodeando una ciudad, que eso siempre ha existido muchos ejemplos para que dificultar, para que fuera más difícil el acceso en los asedios, ¿no?, de los enemigos. No, esos son fosos secos y ya está. No, estos son canales que se inundaban de agua, exactamente como en la Atlántida.
pues este tipo de ciudad no solo la terminé encontrando en Marroquíes Bajo, en Jaén, sino en otros sitios más de Andalucía, cerca de Sevilla, en Marinadeda, que está todavía en proceso de excavación, hay otro caso, y también en Portugal, muy cerca del río Guadiana, bastante cerca, bueno, pues de lo que es el límite occidental de Andalucía, una gran ciudad en este sentido, de la misma época de Marroquíes Bajo, del Calcolítico, pero casi 3 veces más grande. Es impresionante, donde han aparecido incluso bastante indicios muy interesantes, como por ejemplo abundancia de marfil, de hasta 3 tipos de colmillos de elefante, incluido hasta un elefante que se creía extinto, ¿no? El Elephas antiquus, que se creía extinto hace 30.000 años. O sea que se ve que la industria del marfil y colmillos enteros aparecen de elefantes era muy importante en esta ciudad como en la Atlántida. Bueno, no quiero adelantar demasiado porque vamos a ir viendo con detalle todas estas cuestiones y seguro repetiré algunos de estos puntos. Y a lo que voy, bueno, ya creo que me he presentado más que bien, o sea, para las personas que no me conocen y van a visionar este vídeo por primera vez, que bueno, que no soy un recién llegado, soy un experto reconocido, además en varias enciclopedias, no solo en las populares de Wikipedia, sino hasta en la mayor enciclopedia que hay dedicada al tema de la Atlántida, que es Atlantipedia, que se edita en Irlanda, y una persona completamente imparcial y recoge pues todo, absolutamente todo lo que se ha escrito sobre la Atlántida desde los tiempos más remotos. Y ahí estoy reconocido desde hace mucho tiempo como el atlantólogo más importante que ha tenido este país. O sea, esto es una cosa que no se puede ocultar. Busquen en Google y verán cientos de miles de páginas donde se hacen referencia a mis investigaciones desde hace más de 20 años. Así que, aclarado este punto, bueno, pues creo que vamos a pasar ahora a lo que es el debate como tal y vamos a ir analizando pues cada error o cada falacia o cada argumento falso o simplemente despiste que pueda haber tenido cada uno de los autores. Bien, en el minuto 27 vemos que don Manuel Cuevas bueno, pues dice que han aparecido unas inscripciones. Ahí vemos cómo se enfoca una roca con una serie de líneas, y que es una escritura que nadie ha descifrado. Bien, pues esto no es correcto. Él me escribió, tengo todas las conversaciones que he mantenido con él. Él me escribió hace un mes o 2 meses consultándome sobre todo lo que él había encontrado, y entre las cosas que me ha estado consultando precisamente me mostró esta roca y yo le identifiqué. Le dije además el tipo de escritura que era, le dije que era una escritura lineal, muy parecida a la escritura lineal ELPA, o sea, la usada en el Paleolítico, o a la escritura lineal atlántica, ELA, y encima hasta se lo traduje con las lenguas antiguas que se usaban en aquella época, según las inscripciones que yo he podido traducir, que están repartidas por casi toda la península ibérica. Este tipo de escritura lineal se utilizó fundamentalmente desde el Paleolítico, pero es muy frecuente en la época calcolítica, que es probablemente lo que él está encontrando, ¿no? En la época calcolítica y también en el bronce. Y la lengua que más se usó, sobre todo en la zona suroeste de la península ibérica, es una lengua afroasiática muy antigua, de la que surgieron el bereber, por ejemplo. Y ahora sí de memoria no tengo el documento delante, pero bueno, más adelante después les paso el texto exacto que le respondí, ¿no? Con una inscripción, con el dibujo de la inscripción, con lo que decía, pero más o menos venía a hablar algo de tierra húmeda o tierra no apta para el cultivo o algo así. O sea, no era nada trascendente ni nada que tuviera que ver con la Atlántida, ni nada extraño ni misterioso. Y bien, y todo lo que comenta en el minuto 28 sobre que son estructuras de edificios, calles, bien, pues todo eso es mera imaginación, una especulación increíble, o sea, porque he visto todas las imágenes, la mayoría ya yo las conocía, incluso algunas hasta las había publicado ya en el 2005, 2006, en un antiguo blog que tenía. Por ahí todavía se encuentran en internet copias de eso que publiqué. Y bueno, pues no, cualquiera puede verificarlo, además cualquiera puede entrar ahora y ver todas esas imágenes y verlo. O sea, no hay absolutamente nada, pero nada en esas imágenes que permita suponer que hay edificios y calles y calzadas. O sea, se imagina todo eso, tiene una imaginación increíble, una imaginación muy fértil. Ya yo le expliqué todo esto, se lo refuté todo, pero yo veía que en cada contestación que me hacía en la comunicación seguía empeñado y seguía empecinado y seguía empecinado. O sea que no hay manera. Es una persona que tiene una gran imaginación
casi todo lo que ves para Idolia, hay algunas cosas que son reales, pero la mayoría de las cosas son juegos de manchas que él interpreta de esa manera, pero que no son ni estructuras ni nada, simples manchas de píxeles y borrosas de las imágenes que utiliza, que muchas de ellas incluso son de muy baja resolución y de muy baja calidad. Pero bueno, él está convencido y ya está, y ahí lo vemos hablando de edificios enterrados a gran profundidad, sumergidos por grandes inundaciones, y todo se lo imagina sin haber hecho ni una sola excavación. Así de simple. Y ya para rematar, en el minuto 29 dice que nos hemos encontrado con algo que coincide en todas las pruebas. Increíble. Bueno, vemos como Enrique de Vicente, nada más arrancar, bueno, pues comenta de lo de las 10 islas. Quiero empezar aclarando que por delante ya, ¿no?, de que toda la intervención de Enrique de Vicente es en general correcta, o sea, quiere decir prácticamente la mayor parte de la información que él dio es correcta, en el sentido de que se basa en lo que en las fuentes antiguas se puede leer, sobre todo en los textos de Platón, o sea que ahí no tengo ninguna objeción, salvo en este punto de lo de las 10 islas, que realmente eso no lo dijo Platón. O sea, Platón solo habla de la isla Atlantis, una isla, ¿no?, y de otras islas, en griego usa la expresión Alasnesus, o sea, otras islas que estaban después de pasar la Atlántida, y entre la Atlántida y el continente que estaba enfrente. Ese continente que estaba enfrente, pues obviamente debería ser América o Groenlandia, no sé, o quizás incluso África si diera la vuelta, ¿no?, por el sur, así. Pero lo que sí está claro es que habla siempre de una gran isla, la isla Atlantis, y de las otras islas que fueron colonias gobernadas por los arcontes, o sea, los reyes, los gobernantes de la Atlántida. Lo de las 10 islas en concreto, quien lo dice es el historiador etíope Marcelo, que es un historiador citado por Proclo, que habla efectivamente de la Atlántida y de las 10 islas, y como una de las 10 islas, la mayor, la más grande de todas, era la que estaba consagrada al dios Poseidón. Entonces se supone que por esa referencia que da Marcelo, que es por una fuente completamente ajena a Platón, eso está claro, incluso por una tradición diferente a la egipcia, porque en la tradición egipcia, por lo menos en lo que se le cuenta a Solón, no se habla de las 10 islas, y eso es muy interesante. Esto es una fuente ajena a Platón, y hay que recalcarlo para todos esos, como el señor Sánchez Oro, que lo veremos después más adelante, que siguen puntualizando de que Platón es la única fuente. Eso no es cierto. Siempre se olvidan de los demás autores, ¿no?, como en este caso del etíope, el historiador etíope Marcelo. Marcelo habla de 10 islas, y entonces esta gran isla que está consagrada a Poseidón, pues sería realmente la isla Atlantis. Y las otras islas, bueno, pues las islas que le rodeaban en el Atlántico, algunas de ellas probablemente sean las islas de las Azores, Madeira, Canarias. Eso es muy más que probable, ¿no? Lo primero que dice el señor Sánchez Oro, de que la Atlántida era más grande que Libia y Asia, bueno, pues eso obviamente lo dice porque es lo que está en todos los libros, en la mayoría de los libros de los tiempos modernos, ¿no?, en las traducciones, en cualquiera, incluso en las traducciones del Critias y del Timeo clásicas, ¿no?, las traducciones de autoridades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema que a mí me cuesta mucho poder refutar, porque siempre me pueden decir, bueno, pues esto es lo que dice la traducción, por ejemplo, de la editorial Gredos, que evidentemente está hecho por Francisco Lisi, que es un catedrático de prestigio, evidentemente con un criterio falacia de autoridad. No puedo discutir demasiado, pero lo que sí puedo demostrar, y lo he demostrado en mis escritos, es que cuando se trabaja con los códices griegos, con los manuscritos en griego, la expresión griega, cuando se lee, que más o menos se pronuncia como Amalibias, o sea, Amalibias, que es al mismo tiempo como Libia, Kai Asias Meison. En principio la traducción literal es: y la isla Atlantis al mismo tiempo de Libia era y de Asia la mayor isla. O sea, ahora tratando de entender la frase, lo que está diciendo simplemente es que la isla Atlántida era la isla mayor de Libia y de Asia, pero no dice en ningún momento que era más grande que Libia y Asia juntas a la vez, las dos combinadas, etcétera. Todo eso es pura invención, y me da igual el catedrático que lo diga. Es pura invención. En el texto griego no existe, y que me lo demuestren. Que me demuestren cuál es la palabra que está escrita en el texto del Timeos, en ese pasaje del Timeo del 24e, cuál es la palabra que permite hacer esa traducción tan larga, ¿no?, de que la isla Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas a la vez. Lo único que dice literalmente es: y la isla Atlántida
y la isla Atlantis era al mismo tiempo de Libia y de Asia la mayor, o la isla mayor de Libia y de Asia. Y esto tiene sentido en cuanto comprendemos por lo que nos transmitió Aristóteles, la concepción del mundo que tenía Platón, que evidentemente Aristóteles no se la sacó debajo la manga, es lo que aprendió de su maestro. La concepción del mundo que tenían entonces era que después de las columnas de Hércules, si uno seguía navegando, y eso lo explica muy bien Aristóteles, seguía navegando hacia el oeste, a pocos días de navegación, porque se creía que el mar Atlántico no era muy ancho, se llegaba a las costas de Asia. Entonces, si se entendía que la isla Atlantis estaba delante de las columnas de Hércules, o sea, digamos entre lo que son las costas de Iberia y de Libia, pues tiene completo sentido una frase como que la isla Atlántida era la isla mayor, o sea, la isla más grande, ¿no? Eso está claro, de Libia y a la vez la isla más grande de Asia, porque se creía que el continente que estaba del otro lado era Asia. Evidentemente no pensaban que era América, ni tenían conocimiento siquiera de que fuera América. Si alguna vez alguno llegó al otro lado, como parece que sí, y volvió, se seguirían creyendo que era Asia. Y ese es el llamado error de Aristóteles que llevó precisamente a Cristóbal Colón a la convicción de que iba a poder llegar a conseguir la ruta de las Indias siguiendo en dirección oeste recto. Porque eso es lo que decía Aristóteles. Entonces todo esto hay que saberlo interpretar de acuerdo a lo que está escrito en griego realmente. No a lo que nos creemos que quiso decir Platón. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las traducciones. Llevo muchos años, más de 20 años, estudiando las traducciones tanto inglesas, francesas, españolas, italianas, en latín. He comparado todas las traducciones con los códices, con los textos griegos y he descubierto muchos errores. Hay errores no solo, digamos, de interpretación, donde en vez de traducir lo que se hace es interpretar y suponer lo que quiso decir Platón, pero no lo que dijo realmente y lo que está escrito. No, también hay errores de omisión, o sea, donde se omiten hasta palabras, verbos, adverbios. Hay errores a lo contrario, digamos, donde se añaden palabras, preposiciones o verbos que no están escritos. O sea, hay casi todos los tipos de errores. Y errores donde incluso hay párrafos bastante largos, o sea, digamos, varias oraciones o varias frases, en el menor de los casos, que tampoco están escritas en los códices y se añaden. O sea, entonces eso es lo que tenemos. Entonces trabajamos con esas traducciones modernas, pero no con una verdadera traducción crítica, bien, digamos, rigurosa, basada en los manuscritos, en los 72 manuscritos que se conocen del Timeo y del Critia. No la hay, no existe. No existe. Todas las traducciones están basadas en una traducción anterior. La mayoría de las traducciones en español lo hicieron basándose en una traducción inglesa o francesa, aunque supuestamente utilizaron también un códice griego, uno solo, ya está. Utilizan el códice clásico, el más conocido, y se acabó. Pero no utilizan todos los códices y los comparan entre todos para hacer una traducción correcta y más completa, ¿no? Porque es obvio que en algunos códices hay variantes donde se omiten pasajes y en otros donde ocurre todo lo contrario. Entonces todo eso hay que estudiarlo en la traducción del estegma, ¿no? de la genealogía de esos códices y la traducción manuscrita. Yo he sido el único traductor que ha hecho este estudio y eso es indiscutible e incuestionable. Ahí están las pruebas, ahí están mis libros, mis publicaciones, y cualquiera que busque no va a encontrar jamás a ningún atlantólogo que haya hecho este estudio tan detallado y tan profundo. Por eso sé de lo que estoy hablando. Y si alguien tiene duda, pues bueno, pues le invito a que lea mis artículos o mis libros, y ahí verá toda la información detallada comparada. Entonces, volviendo al punto de lo que acaba de decir Sánchez Oro, no hay ninguna referencia exacta en el Timeo o en el Cristo de que la Atlántida fuera más grande que Libia y Asia juntas. Es una mala traducción, una mala interpretación. Para empezar, la palabra usada, que es meison, es el comparativo de megas en griego. Y como comparativo de megas significa lo mismo grande en tamaño que grandioso, o sea, más grandiosa en cuanto a poder, más poderosa. Incluso significa más antigua, más célebre, más famosa. O sea, tiene un montón de acepciones. Y aquí la cuestión es, ¿qué acepción se usó? Bueno, pues el propio contexto te lo da. Porque, para empezar, la acepción más común es la de grandiosidad en poder, o sea, mayor en poder. O sea, podría entonces interpretarse simplemente como que la isla Atlantis era más poderosa que Libia y Asia juntas. Esa podría ser una traducción. Pero sin embargo no, yo creo que se refiere al tamaño, pero en el contexto en que está. O sea, y la isla Atlantis era al mismo tiempo, o sea, a la misma vez, digamos, la isla mayor de Libia y la isla mayor de Asia.
sea, ¿por qué? Porque como estaba justo en el medio de lo que ellos creían que era, Asia estaba en el otro lado y Libia en este lado, y la isla estaría en el medio. La isla era grande, estaba muy cerca de las costas de Libia, pero a la vez también quedaba cerca o bastante cerca de las costas de Asia. Por eso una traducción como la isla Atlántida al mismo tiempo era la isla mayor de Libia y la isla mayor de Asia es perfectamente creíble dentro del contexto. Pero bueno, volvemos. Mientras existan varias acepciones y exista la posibilidad de que se pueda traducir como la isla más poderosa, no como la más grande en tamaño, sino como la isla más poderosa, o sea, la isla más poderosa que todas las islas que pudieran haber en Libia o que todas las islas que pudieran haber en Asia, pues entonces no hay ninguna razón para seguir aferrándose a que el tamaño de la Atlántida era como más grande que toda Libia y que toda Asia, que además la Libia era mucho más pequeña en aquellos tiempos y Asia también era mucho más pequeña en aquellos tiempos de lo que creemos hoy en día. Eso para empezar. Y bueno, y el otro punto, pues vuelve a, evidentemente repite lo mismo que repite todo el mundo, ¿no? Lo de que tenía 9.000 años antes de los tiempos de Solón, que serían hace 11.570 u 11.580 años, ¿no? Más o menos, el cálculo. Y bueno, pues también parte de lo mismo, de una mala interpretación, de una mala lectura de las traducciones modernas contemporáneas que no toman en cuenta los códices, porque cuando se mira los códices, incluso hay códices donde no aparece ni siquiera la cifra. Eso para empezar. Y hay otros donde, y en la mayoría queda claro que los 9.000 años no se dan para el final de la Atlántida, sino para el origen, para el principio. Y todo esto se aclara en el Critias. En el Critias 112 se explica perfectamente cómo los dioses se repartieron en el mundo, y cuando los dioses se repartieron en el mundo, a Hefesto y a Atenea, que eran hermanos, le correspondió en ese reparto el Ática, la península del Ática, y fundaron entonces la primera o la primitiva Atenas. Eso fue, lo dice claramente Critias, en el 9000, antes de Solón. En ese mismo momento que los dioses se reparten el mundo, entonces a Poseidón le corresponde en ese reparto la isla Atlantis. Entonces quiere decir que 9.000 años es la fecha en la que surge la civilización de Atlantis, ni siquiera la civilización, digamos, en la que a Poseidón le entregan la isla Atlantis, y entonces ahí se habla nada más que vivía Evenor, Leucippe, y su hija Clito se enamora de la hija de Clito, se casa con ella y entonces tiene los 10 hijos. Y como estaba enamorado de ella y parece que era muy celoso, pues entonces se dice que aisló la colina donde ella vivía, que estaba en una llanura, con 3 canales circulares que los hizo inundar con agua de mar. Y se aclara, precisamente para que los hombres no pudieran llegar a ella, porque en aquellos tiempos los hombres aún no conocían ni los barcos ni el arte de la navegación. Esto coincide perfectamente con una civilización que empieza precisamente hace 11.550 años. O sea, es todo coherente. Ya después se dice que con el paso del tiempo, generación tras generación, durante muchos siglos, durante mucho tiempo, la ciudad fue creciendo, fue desarrollando, cada rey, cada generación iba enriqueciendo la ciudad y haciéndola más bella que la anterior, y así, con el tiempo, entonces se llegó a ser una gran ciudad con sus canales, con sus acueductos, y se llegó a tener lo que es el imperio, se llegó a la edad del bronce. Eso ocurrió mucho tiempo después. Por lo tanto, es lógico, todo lo indica, si se lee el Critias como es debido, que la Atlántida desapareció en la edad del bronce, mucho después de haberse fundado en el 9000. O sea que la Atlántida no tiene 9.000 años de antigüedad. 9.000 años es el momento en que surge, igual que surge la primitiva Atenas. Pero el final de la Atlántida se produce en la edad del bronce, cuando ya ellos habían conquistado todos los metales y tenían el bronce. Y si alguien no quiere interpretar la palabra Chalcóis como bronce y la quiere interpretar solo como cobre, bueno, pues nos quedamos con la edad calcolítica. Aún así, sigue siendo muchísimo tiempo después del 9000, ¿no? Porque el calcolítico, para empezar en toda la zona atlántica, especialmente en Iberia, pues llega casi hasta 1800 a.C. O sea, la edad del cobre, ¿no? Hasta que es cuando empieza realmente a despuntar el bronce. Y eso es lo que hay, eso es lo que está claro en los textos del Critias cuando se leen bien, utilizando los códices griegos, el texto griego original, las mejores traducciones que se han hecho, y se compara esas traducciones y se ve perfectamente
que eso es lo que se dice. Pero incluso hasta las traducciones, digamos, al uso, las que cualquiera puede leer en internet, hasta la más mala, si la lees bien, ves perfectamente todo esto que estoy explicando. Que la Atlántida no se hundió hace 11.000 años, que la Atlántida se hundió en la Edad del Bronce, puede haber sido, yo calculo, aproximadamente entre el 2700 a.C. o el 1600, 1500 a.C. En ese lapso, más o menos, en algún momento, claro, no se puede precisar más, es imposible con los datos que se dan en Critia, pero en algún momento, entre digamos, el principio de la Edad del Bronce y el finales del Bronce, es cuando realmente se produce el final, la catástrofe, las guerras entre los atlantes y los atenienses y los egipcios, etc. Y de hecho, cuando se dice quiénes eran los reyes que habían liderado, que habían estado al frente de los atenienses en esta guerra contra los atlantes, se da el nombre de los Quecrópidas, Quecrops, Erecteos, Erixistón. Esos son reyes del linaje de los Quecrópidas, que para los griegos eran los reyes fundadores de la primitiva Atenas micénica. O sea, si esos fueron los reyes que lucharon contra los atlantes y la Atlántida se hundió después de haber perdido la guerra con esos reyes, está claro entonces que la Atlántida se hundió en la Edad del Bronce. No puede haberse hundido hace 11.000 años en el Paleolítico. O sea, todo es una malísima y pésima interpretación, una falta de profundidad, una ignorancia en los textos de Platón. Y el señor Sánchez Oro, en este caso, pues desconoce todo esto porque lo que hace es repetir lo mismo que han dicho todos los escépticos de turno. Exactamente lo mismo. Se ve que no ha leído ni siquiera a Platón. Porque si hubiera leído realmente a Platón, se daría cuenta de todo esto. No tendría ni que leer mis libros ni mis artículos. Una persona inteligente que lee a Platón se da cuenta de todo esto que estoy diciendo. Y no se atreve a decir esas cosas. Pero si las dice es porque está repitiendo lo mismo que ha dicho todos los escépticos, en lo que creerá y le dará mucha, no sé, creerá que son grandes autoridades, que saben mucho de Platón y de la Atlántida, no sé, supongo algo de eso. Bueno, en el minuto 33 vemos que el señor Sánchez Oro, de nuevo, repite lo mismo que repiten todos los escépticos y todos los que creen que la Atlántida es un mero cuento, una mera invención literaria de Platón. O sea, la teoría de que del pastiche, se llama así, la teoría del pastiche, ¿no? De que Platón cogió un pedacito de cada lugar y con un pedacito de cada civilización antigua cogió y creó, ¡pum!, un cuento. O sea, a fin de cuentas se inventó un cuento. Porque si alguien coge un pedacito de cada civilización y con un pedacito de cada civilización, un recorte de aquí, un recorte de allá, con todo ese pastiche, crea una narración, evidentemente es un cuento. O sea, se está inventando un cuento. No está basada en datos históricos, no está basada en historias reales. Realmente es un pastiche, es un cuento. Y ahí es donde el punto que él quiere llegar el señor Sánchez Oro, y es en lo que insiste en todo el programa, y después lo vamos a ver, ¿no? Aunque después vamos a ver una gran contradicción, porque por una parte vemos que el señor Sánchez Oro sostiene esta teoría del pastiche, de cómo Platón se inventó un cuento con pedacitos de recortes de distintas tradiciones, de distintas civilizaciones, pero después se contradice cuando en plena discusión con el señor de Vicente, queriendo, no sé, por un impulso de querer ganar un poco el debate, pues dice, no, si hasta el mismo Platón, una de las claves por las cuales no terminó el Critia fue porque él se dio cuenta de que era mentira la historia. Entonces, ¿en qué quedamos? En Cuba había un refrán que decía, ¿te peinas o te haces papelillo? Vamos a ver, si estás defendiendo la tesis del pastiche, de que Platón se inventó todo con un pedacito de historia de aquí y de allá, entonces ¿a qué viene esto de que la clave de que Platón no terminó el Critia fue porque se dio cuenta que la historia era falsa? No se dan cuenta, es una contradicción, es un defecto de razonamiento. O sea, es increíble que un historiador sentado ahí en un programa de televisión no se esté dando cuenta de esa gran contradicción que él mismo se está planteando. O sea, un argumento excluye al otro. Son contrarios por completo. Esto es un defecto hasta de razonamiento, y es un defecto, un mal pensar como investigador. Bien, Enrique de Vicente en el minuto 35 lo que dice es correcto, o sea, de que Platón, otros autores de gran renombre, confirmaron o de alguna manera creyeron en la tesis, ¿no?, de que la Atlántida es real, o sea, no dudaron de ella. Pero rápidamente Sánchez Oro le dice que no. Le dice que eso no es cierto, que eso no es correcto. Yo estoy asombrado, no sé ni qué pensar, y que Platón es la única fuente, y que todos los demás lo que hicieron fue repetir lo que dijo Platón. Bueno, primero, vamos a suponer que Platón, que no es cierto, pero vamos a suponer que Platón haya sido la única fuente y que todos los demás historiadores, geógrafos,
matemáticos, porque curiosamente la Atlántida nunca fue un debate de escritos de mitógrafos, es curioso, ni de poetas, sino un debate o materia, mejor dicho, de historiadores, geógrafos y matemáticos y astrónomos, o sea, lo que son autores científicos, no autores dedicados a la mitología, ni a la poesía, ni nada de eso. Bien, pero vamos a suponer que sea cierto lo que acaba de afirmar Sánchez Oro en el minuto 35. Vamos a suponer que sea cierto que Platón es la primera y única fuente y que todos los demás autores lo que hicieron fue repetir lo que él decía. Aún siendo así, el hecho de que historiadores, geógrafos y científicos, autores de reputada autoridad, hayan creído en Platón, es algo importante, es algo que no se le puede pisotear, es algo que no se le puede pasar por encima como si nada, porque entonces estás queriendo decir que todos esos autores eran menos que mequetrefes, gente sin criterio ninguno y que simplemente, pues ya está, como lo dijo Platón, pues tiene que ser verdad. Eso no es así. Plinio era un científico, y Plinio hace explicaciones incluso geológicas muy importantes, y cuando empieza a explicar los seísmos, los terremotos y los cambios que se producen en la Tierra, pone a la Atlántida como ejemplo, como el mayor ejemplo de lo que puede producir una catástrofe de combinación de seísmos con tsunamis y cómo puede arrasar por completo una gran tierra, una isla. Y como él lo hicieron muchos otros autores, o sea, había una credibilidad en lo que Platón contaba, y esa credibilidad en ninguno de ellos pone que es porque lo diga Platón, jamás. Explican por esto, por lo otro, y ponen otros datos, otros argumentos, o sea, había una credibilidad en la historia, no una credibilidad porque lo había dicho Platón. Pero aún así, lo que acaba de decir es falso. ¿Por qué? Porque Diodoro Sículo habla de los atlantes, cuenta una historia de los atlantes completamente diferente a la de Platón. No tiene nada que ver con lo que cuenta Platón. Absolutamente nada que ver. En lo único que coincide es en una civilización de un pueblo que se llaman los atlantes, que viven también junto a las costas de Libia y de Europa y de Iberia. Es en lo único que coincide, pero en todo lo demás cuenta datos diferentes a los que da Platón, lo cual demuestra que, además, lo dice a sí mismo Diodoro Sículo, que la fuente que él utilizó se llama Dionisio, sin gentilicio alguno, pero que la mayoría de los historiadores identifican con Dionisio Mitileneo o Dionisio de Mitilene, que es una isla de Lesbos. Bien, hay un Dionisios, que es un autor contemporáneo de Hecateo y de Solón, incluso puede que algo anterior, en cualquier caso un logógrafo, que era como se llamaban los historiadores en aquellos tiempos, del siglo VI a.C., o sea, digamos de la misma época en que Solón estaba conversando con los sacerdotes egipcios en Sais. Pero de todas maneras, aunque fuera Dionisio Mitileneo o Dionisio de Mitilene, de esta isla de Mitilene, en Lesbos, aunque fuera este Dionisio que se supone que vivió aproximadamente en la misma época en que escribió Diodoro Sículo, o sea, un autor, digamos, contemporáneo con Diodoro Sículo, como quiera que sea, es una fuente diferente a la de Platón. Es otro autor, otra fuente. Y cuando se analiza toda la historia que vemos escrita sobre los atlantes, sobre la guerra que tuvieron con las amazonas, en la obra de Diodoro Sículo, que repito, él dice que lo tomó de Dionisio, de este autor, de este Dionisio, que no identifica si es el de Mitilene o es el anterior, el que vivió en los tiempos de Solón. Vemos que es una historia diferente, que las únicas coincidencias se dan en que era un imperio que estaba junto a las costas de Marruecos, o sea, de lo que es Libia, que es como le llamaban, y la península ibérica, o sea, donde se ubica la Atlántida, y que se habla también de una isla, de unos terremotos, de un hundimiento. Pues Diodoro Sículo utilizó un autor que habla de los atlantes y de la civilización de los atlantes. Esto no lo sabe el señor Sánchez Oro, ¿no? Porque el señor Sánchez Oro acaba de decir que todos dijeron lo mismo que Platón, o basado en Platón, y no es así. La fuente de Diodoro Sículo es Dionisio de Mitilene, y es, como lo demuestra toda la historia de la guerra con las amazonas que tienen los atlantes, etc., es una historia que bebe de unas fuentes completamente diferentes, una tradición diferente. Por lo tanto, son autores que hablan de la Atlántida por una fuente ajena a Platón y al círculo platónico. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Además, también tenemos autores como el etíope Marcelo, del que ya hemos hablado antes. Tenemos Crantor. Crantor fue un filósofo muy reputado, considerado como un hombre muy honesto, muy serio, muy pulcro. O sea, no hay ni una sola mancha en su prestigio escrito por ninguna parte de la antigüedad.
Entonces, ¿qué pasa? Que Crantor es un mentiroso. Crantor se fue a Egipto y confirmó la existencia con los sacerdotes que se reunió allí de inscripciones egipcias donde se narraba, lo dice a sí mismo, la misma historia que se describe en el diálogo del Atlántico de Platón, o sea, la historia de la Atlántida. ¿Qué pasa? ¿Vamos a decir que Crantor es un mentiroso también? ¿O que Crantor lo que hizo fue repetir lo que dijo Platón? ¿Por qué? Si estuvo en Egipto y vio las inscripciones y se las enseñaron los sacerdotes y lo contó, y es reputado como un autor muy serio, muy honesto, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su honestidad? A mí me parece totalmente indigno, pero indigno, ya no solo de necio, sino de indigno que una persona siquiera sugiera esa posibilidad, de dudar de que Crantor se inventó esa historia. Y se la inventó también Plutarco. Plutarco es un historiador de alto prestigio también, un historiador muy reputado. Plutarco de Queronea, no el otro Plutarco, el ateniense, el neoplatónico. No, Plutarco de Queronea, que no tenía nada que ver con Platón, ni era de la escuela platónica. Y Plutarco de Queronea, que es un historiador, repito, de los más reputados que se tienen de la antigüedad, estuvo en Egipto, consultó los archivos egipcios, consultó los sacerdotes y hasta nos dio los nombres de los dos sacerdotes que hablaron con Solón. Songis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Y nos dice que esos dos sacerdotes eran los más reputados en la época en la que Solón visitó Sais. O sea, los más reputados como los dos más sabios que había en aquellos momentos. Lean a Plutarco para que vean que no me lo estoy inventando yo. Lo dice Plutarco, lo confirmó Plutarco, y él lo dice, que ellos fueron los que le contaron la historia a Solón, y que la historia quedó incompleta, no fue por Platón, que la interrumpió porque se dio cuenta que era falsa, como dice Sánchez Oro más adelante. Lo dice Plutarco, que la historia quedó incompleta porque Solón era muy mayor, y efectivamente hacía apenas un año que había regresado de Sais y murió. No le dio tiempo en un año a escribir la historia, y por eso lo dice Plutarco, se quedó en un esbozo, se quedó en una especie de sordio, de una introducción, unos meros apuntes, y con esos menos apuntes, lo dice Plutarco, después Platón la embelleció y la llenó de grandes palacios, suntuosos palacios, murallas, y creó la historia de la Atlántida. O sea que ahí sí tenemos una referencia en la cual Plutarco nos está dando la pista de que Platón trabajó con los apuntes que Solón había traído de Egipto, según la historia que le habían contado como historia verdadera esos sacerdotes egipcios, y después Platón la embelleció, y quizás todos esos grandes acueductos, canales, murallas de metal, etcétera, puede ser que eso sea cosecha de Platón, ¿por qué no? Puede ser. Pero la historia, la base de la historia, que es una isla, una gran civilización que existió frente a las columnas de Hércules entre España, entre lo que es entre la península ibérica, Marruecos, Madeira, Canarias, en esa zona, eso es real. Lo acreditan no solo Platón, no solo Solón, no solo sus sacerdotes, no solo Plutarco, no solo Crantor, Diodoro Sículo, Marcelo el Etíope y muchos otros autores que están en mi libro. En mi libro yo llego a mostrar cerca de 50, incluso podrían ser más, lo que pasa es que por ser más cuidadoso voy a hablar cerca de 50. Cerca de 50 autores que acreditan la historia de la Atlántida. Y algunos de ellos, como Teopompo, por ejemplo, de Quíos, da una versión completamente diferente que solo coincide en la existencia de lo mismo, ¿no? De una gran isla en el Atlántico con una gran civilización, pero en todos los demás detalles se ve que la fuente que obtuvo era completamente diferente, a través de una vía, de una tradición completamente diferente a Platón. Y este autor es casi contemporáneo, o sea, es contemporáneo con Platón. Es contemporáneo con Platón. No conoció a Platón en persona, no habló con él, no discutió con él, no, nada. Y él tiene otra versión, o sea, utilizó otra fuente por otra vía. Entonces está claro lo que se dice en el Critia, que la historia de la Atlántida está basada en antiguas tradiciones, en griego ekpalayas akoes. Akoes significa tradiciones orales, aunque también puede ser tradiciones escritas. Se puede usar en los dos sentidos. Entonces, fue una historia basada en antiguas tradiciones, y además se precisa y lo pone en boca de Sócrates, que para Platón, señores, era sagrado. Es imposible pensar en una persona tan digna como Platón vaya a poner en boca de Sócrates una mentira. Vaya a utilizar a Sócrates para que mienta. Y el mismo Sócrates es el que dice que es una historia verdadera, en griego alethinón logón, no, lo aclara así, no un mito fabricado, no, o sea, más claro ni el agua, y eso se repite 3 veces, cuando en toda la obra de Platón, cada vez que utilizan un mito, siempre se dice que es un mito. ¿Por qué se insiste que esto no es un mito? Pues está claro, porque no lo es, porque para ellos no lo eras.
porque para ellos era una historia verdadera, una historia basada en tradiciones, en antiguas tradiciones, ekpalayas akoes, en antiguas tradiciones. Esa es la cuestión. Y bueno, como siempre, no se lee a Platón, esa es la cuestión, no se lee a Platón. La mayoría de la gente que se para en un programa de televisión o en cualquier revista, en cualquier periódico por ahí a negar, en plan negacionismo total, en pseudo-escépticos, que la Atlántida no existió, que es un cuento que se inventó Platón, son gente que ya yo lo he demostrado en todas las críticas que le he hecho, ignorantes de Platón, gente que ni siquiera han leído de verdad el texto del Timeo y el Critia. Ya no digo toda la obra de Platón, eso sería pedirles demasiado. Que leyeran el Parménides o que leyeran cualquier otro diálogo de Platón, eso ya es pedirles demasiado. Yo me conformo con que lean, aunque sea el Timeo y el Critias. Pero demuestran que ni siquiera lo han leído bien. Porque si lo leyeran bien no dirían ni la mitad de las falsedades que dicen, como estas que está diciendo el señor Sánchez Oro y que vamos a seguir comentando. Bien, aquí lo vemos en el minuto 36 diciendo que Heródoto no habla de la Atlántida. Por supuesto, esto es lo que lee en todos los artículos de todos los escépticos de turno. Es así. Todos lo dicen, que Heródoto no habla de la Atlántida. Pero no es así. Yo he escrito hasta un libro dedicado precisamente a eso. Heródoto sí menciona la Atlántida. Además, la menciona hasta con el nombre exacto que en griego utiliza Platón. Atlantis. Lo que pasa es que no se ha sabido interpretar el pasaje. Es cuando él habla del mar y está describiendo el océano que rodea la Tierra, después de describir el Mar Rojo, dice, y ese mar que los griegos navegan hasta más allá de las columnas de Hércules, el mar que está enfrente, pero que también rodea toda la Tierra y se une con el mismo Mar Rojo, lo cual era correcto, o sea, estaba describiendo el océano, ¿no? Dice, se conoce como Mar de la Atlántida, porque utiliza la expresión griega Thalassas Atlantis. Y esa expresión se traduce exactamente como la mar, es una palabra en femenino, la mar de la Atlántida, o el mar de Atlantis, o sea, el mar de la isla Atlantis. Eso demuestra que ya en la época de Heródoto ya se sabía que ese mar, el Atlántico, tenía el nombre por el mar de la isla Atlántida. Lo dice Heródoto. Lo que pasa es que no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque las traducciones modernas, que son las que conocen los escépticos, no traducen el pasaje Thalassas Atlantis, no lo traducen correctamente, como está escrito en griego, no, lo traducen como mar Atlántico. Entonces, claro, si en todos los textos que tú lees, en inglés, en español, en cualquier idioma, te dicen y mar Atlántico, en vez de mar de la Atlántida o mar de Atlantis, ya cambia todo. Entonces, esta es la cuestión en la que yo vengo insistiendo desde hace más de 20 años. Si no trabajamos con los textos originales, con las fuentes primarias, vamos a pasarnos la vida dando vueltas y discutiendo y discutiendo y discutiendo y nunca vamos a llegar a nada. Porque si se parte de datos erróneos, las conclusiones siempre van a ser erróneas. Y este es un caso típico. Resulta que hemos tenido la evidencia delante de las narices toda la vida de que Heródoto sí sabía de la tradición, ya por lo menos ya escuchaba algo, por lo menos ya sabía que el mar del Atlántico se llamaba Mar de la Atlántida o Mar de Atlantis. Ya lo sabía. Y sin embargo eso ha quedado oscurecido y ha quedado enterrado por defectuosas traducciones donde siempre han puesto Mar Atlántico, que no es lo mismo. De hecho los griegos, si Heródoto hubiera querido poner Mar Atlántico, hubiera puesto Thalassa Atlantico, y no lo puso así. Puso Thalassa Atlantis, Mar de Atlantis. Bueno, y acto seguido vemos al señor Sánchez Oro que recurre al tema de lo de Aristóteles, o sea, de que Aristóteles negó la existencia de la Atlántida y dijo o afirmó que era una invención de Platón, así de simple. De nuevo, la falsedad de Aristóteles. Bueno, ¿qué se puede esperar? El señor Sánchez Oro vuelve a repetir lo que ve en los artículos de los escépticos, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ustedes pueden buscar en internet cualquier artículo escrito por un escéptico o por un pseudoescéptico, que es lo que más hay, porque escépticos realmente hay pocos, la mayoría son pseudoescépticos porque no tienen ni idea de lo que es ser un verdadero escéptico, porque un verdadero escéptico es el que duda, no el negacionista o el nihilista, el que siempre está, no, porque eso es facilismo. Lo más fácil del mundo es negar. Ya está. Si niegas, no tienes ni que esforzarte tu mente en investigar, ni en descubrir nada, ni en saber leer griego, ni latín, ni egipcio, ni buscar fuentes, no hace falta hacer nada, simplemente nada, niegas.
Eso no es posible. Eso no existió y se acabó. Y exigir, demuéstramelo, ¿dónde está la Atlántida? ¿Dónde está la Atlántida? Por ejemplo, ya está. Eso es lo más fácil, es la postura fácil, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de los pseudoscépticos utilizan este tipo de argumentos, y uno de los argumentos que utilizan, falso además, porque es una mera invención, una indigna y bochornosa y vergonzosa invención, lo de Aristóteles. Eso es un cuento, pero eso sí que es un cuento, eso sí que es un mito, pero un mito moderno, un mito creado por los escépticos en su afán por querer ir en contra de Platón y en contra de Atlántida, pues inventaron. Todavía no sé exactamente quién fue el que lo inventó, pero bueno, hice una investigación y en esa investigación dejo que los lectores lleguen hasta el sospechoso número 1, por lo menos el autor, que fue el primero que he podido encontrar que lo hizo, ¿no? Pero es una invención, es una invención. O sea, se cogió una frase de Estrabón que se refería a Aristóteles hablando de los aqueos, increíble, de Troya, de otra cosa que no tenía nada que ver con la Atlántida, y después esa frase la manipularon y la convirtieron en que Aristóteles había dicho que Platón se había inventado la historia de la Atlántida, o el que la soñó y toda esa historia, ¿no? Una falsedad, o sea, una absoluta falsedad. Yo invito a los lectores, que después les voy a dejar el enlace, para que lean el capítulo de mi libro donde demuestro esa mentira, ese engaño, con todos los datos, como siempre sabéis que hago, con todas las referencias exactas, bibliográficas, fuentes, para que cualquiera pueda verificar toda la información, y vean cómo es un bulo, una invención. Pero claro, a estas alturas, yo hace más de 20 años que se lo vengo publicando y hasta en algunas enciclopedias ya he recogido, incluso enciclopedias populares que estoy seguro que él ve, la Wikipedia, por ejemplo, que pues, suelen ser enciclopedias con las que trabajan mucho este tipo de investigadores escépticos, ¿no? Y de hecho hay algunos escépticos muy famosos en el mundo, y de los que más se ven por internet, aquí mismo en España, que ya lo han aceptado. Les costó mucho, quizás porque no querían reconocerme ningún mérito, pero al final no les quedó más remedio que tener que reconocerlo, y ya no se atreven a usarlo más en sus continuos ataques a la Atlántida. Ya no se atreven más a usarlo, pero se ve que el señor Sánchez Oro no se ha enterado todavía y sigue repitiendo la falsedad de que Aristóteles dijo de que la Atlántida se le había inventado a Platón. De todas maneras, es muy fácil. Si él está tan seguro de eso, yo le invito a que lo demuestre en su página web, en otro programa, donde quiera, que muestre el pasaje escrito en griego de una obra de Aristóteles donde podamos leer cómo Aristóteles dice que la Atlántida se la inventó Platón. Me encantaría leerlo, me encantaría conocerlo. La respuesta de Enrique de Vicente de que Aristóteles es como tú, un negacionista, es muy simpática. De hecho, ha gustado mucho en las redes. Yo he estado leyendo las reacciones, ¿no? Y de verdad que ha gustado mucho a la gente. Lo han considerado como el momentazo, dicen, de debate. La verdad que está bien. Lo único que demuestra también que Enrique no conocía tampoco, o no se ha enterado todavía, ¿no?, de que el dato es falso, porque si no le habría dejado bastante en un apuro muy grande, habría dejado a Sánchez Oro si hubiera conocido el dato y se lo hubiera dicho, ¿no?, de que realmente es una falsedad, una invención, y de que eso no existe, ¿no? Pero bueno, su respuesta, que es muy simpática, demuestra que él tampoco sabía eso. Piensa que de verdad, él debe creer que también es verdad eso de que Aristóteles dijo que Platón se había inventado la Atlántida. Bueno, lo que dice en el minuto 40 el señor Sánchez Oro de que se conoce el fondo marino, claro, lo dice en el sentido de que como que se conoce ya hasta el último rincón del fondo marino, ¿no? Bueno, yo no, la verdad que no puedo con esto, no sé cómo es posible que hoy en día, a estas alturas, se pueda escuchar algo así. Vamos a ver, no se conoce el fondo marino. Lo que se conoce es que él debe estar pensando seguro en los mapas estos batimétricos y todas las publicaciones, ¿no?, de Google, etcétera. Lo que se conoce es la forma, la estructura, digamos, que tienen los océanos, ¿no?, donde hay, digamos, fosas abisales, donde hay montes submarinos, etcétera. Eso sí se conoce más o menos por los sonares, que son escaneos, pero no se conoce exactamente lo que hay en los fondos marinos, porque no se conoce prácticamente ni un 1% de lo que hay realmente en los fondos marinos. Y eso les invito a que consulten a cualquier oceanógrafo y verán que lo que les estoy diciendo es correcto. De hecho, se sabe, y esto es muy sabido, pero parece que el señor Sánchez Oro no lo conoce todavía, que se conoce casi más el espacio que nuestros propios océanos. Los océanos están prácticamente vírgenes sin investigar. No tenemos todo un mapa exacto de todos los océanos hecho con cámaras de vídeo, por ejemplo.
No lo tenemos. Lo que tenemos son reconstrucciones digitales, ojo con esto, reconstrucciones digitales por técnicas de sonar y otras tecnologías más o menos últimas que se están utilizando. Pero no dejan de ser reconstrucciones. Hasta que no bajas con un submarino y con robot y con cámaras y vídeos, no tienes la realidad de lo que creías que había ahí. Y eso ocurre constantemente. Cada vez que un barco científico baja a un lugar y explora un lugar que ya conocía, que tenía una idea de cómo era, por estos mapas batimétricos, por estos sonares, por estas reconstrucciones digitales hechas por los sonidos, por los sonares, y iba con una idea preconcebida, y cuando llegan al lugar con las cámaras y con los vídeos, resulta que se encuentran cosas completamente diferentes que ni se imaginaban. ¿Por qué? Porque no es lo mismo reconstrucciones por sonar que estar en el lugar in situ y verlo con fotos y con vídeos. No es lo mismo. Pues bien, no conocemos lo que hay realmente en los fondos. Es mentira. No conocemos los fondos marinos. Tenemos una idea aproximada, pero no conocemos. No podemos saber exactamente. Y por si acaso, y porque creo que el señor Sánchez Oro no lo conoce, yo lo voy a decir ahora y que quede aquí constancia, hay datos científicos, publicaciones en revistas especializadas, toda esa información la puedo aportar, que demuestra, está en muchos mapas geológicos ya registrados, en muchos mapas batimétricos, información última, reciente de los 10 años para acá, o sea, no estoy hablando de cosas antiguas, de teorías del siglo XIX, no, información científica puntera de vanguardia reciente, que demuestra que precisamente desde el Golfo de Cádiz hasta digamos, hasta cerca de las Canarias y llegando casi a Madeira, y al monte, ahora no recuerdo el nombre, un monte submarino muy importante que hay ahí junto a la fosa del río Tagus, todo lo que es llegando casi hasta Portugal, digamos todo lo que es la zona que es justo donde Platón dice que estaba la Atlántida, pues se han encontrado grandes cantidades, pero inmensas cantidades, hasta de más de 6 y 12 kilómetros de profundidad de sedimentos que son de tierra emergida. Esto está publicado. Tierra que estuvo emergida, o sea, sedimentos de tierra que estuvo emergida, no sedimentos pelágicos de fondos marinos que se produjeron hace millones de años, no, de tierras que estaban que eran tierra emergida y que no, bueno, que están ahí. Y claro, lo que se supone, es que estas tierras han sido arrastradas por el río Guadalquivir, lo cual es un tremendo absurdo. Y otros también suponen que han sido arrastradas por corrientes marinas por el estrecho de Gibraltar, lo cual es otro tremendísimo absurdo también, porque precisamente cuando el estrecho de Gibraltar se rompió, todo lo que entró con una gran fuerza enorme, y ya se demostró recientemente, fue el océano Atlántico hacia el Mediterráneo, no el Mediterráneo hacia el Atlántico. Por lo tanto, esas grandes cantidades ingentes de sedimentos de hasta 12 kilómetros o 6 kilómetros de sedimentos de tierras emergidas que, digamos, pudieran haber sido arrasadas de las costas de Iberia y de Marruecos, deberían estar en el otro lado. O sea, en la parte del Mediterráneo, y sin embargo no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera 1 kilómetro de sedimentos, no hay prácticamente sedimentos mínimos. Entonces no hay ninguna explicación científica, como no sea aceptar la que yo estoy defendiendo, de que todas esas grandes cantidades de tierras que permitirían reconstruir una isla de mediano tamaño, casi tan grande como Portugal, en la misma boca del Golfo de Cádiz, es lo que están encontrando ahí abajo. De hecho, reportan hasta dunas fósiles, rocas sedimentarias, o sea, todo tipo de evidencias que demuestran tierra emergida, tierra que estuvo emergida. Ahora, lo que no se sabe todavía, evidentemente, hasta que no se hagan estudios más profundos, es cuándo estuvo emergida antes de hundirse. Pero eso demuestra una tierra que se hundió, no arrastres de tierra del río Guadalquivir. El río Guadalquivir no es el Nilo, ni es el Amazonas para arrastrar todas esas ingentes toneladas y toneladas de kilómetros y kilómetros de sedimento. Es imposible. Imposible. Pero bueno, estas cosas no las conoce Sánchez Oro, evidentemente, pero yo lo aporto para que quede ahí, y el que quiera profundizar más, pues puede ver mis artículos, mis libros, mis publicaciones. Ahora mismo estoy trabajando en un libro donde voy a publicar todo esto con mucho más detalle que lo que he publicado hasta ahora, que ha sido, digamos, pequeños avances nada más, ¿no? Y como podrán ver todo, no es nada que me invento yo. O sea, es información científica puntera hecha por paleoceanógrafos, geólogos marinos, sismólogos, gente de alto prestigio que publican en revistas importantes como Nature y otras más, o sea, o Journal Geology y cosas así, ¿no? O sea, no es nada que me invento yo.
Simplemente lo que pasa es que ese tipo de trabajos científicos tan especializados no llega al gran pueblo, ni siquiera llega a los escépticos, ni a los historiadores, ni a la gente que quiere negar lo de la Atlántida, no llega, no se enteran de ese tipo de publicaciones. Eso es lo que pasa. En el fondo, todo se limita a lo mismo. Gente que tiene más información y gente que tiene menos información. Y cuando ves un debate te das cuenta quién tiene menos información y quién tiene más información, quién sabe más de lo que está hablando y quién sabe menos de lo que está hablando. Y eso es lo que estoy viendo en este debate. Guste o no guste, el señor Enrique de Vicente sabe mucho más de la Atlántida, sabe mucho más de lo que está hablando que el señor Sánchez de Oro. El señor Sánchez Oro Rosa lo único que hace es repetir las mismas falacias y los mismos argumentos falsos, erróneos, malinterpretados, que repiten una y otra vez los escépticos de turno, pero no aporta datos realmente importantes, verídicos, reales, que puedan refutar digamos, los argumentos que ha estado exponiendo Enrique de Vicente, salvo alguno que otro que maneja Enrique Vicente, que también es un dato erróneo, ya lo he comentado, por supuesto, nadie es perfecto, ni yo ni nadie, eso está claro, y eso es así, pero en el debate, la conclusión final que yo saco es esa, ¿no? Que el señor Enrique de Vicente sabía mucho mejor de lo que estaba hablando, y Sánchez de Oro no sabía bien de lo que estaba hablando. O sea, a nivel de, no sé, me imagino, esto no es nada personal porque nunca he tenido ningún problema personal con él, no he tenido ni siquiera el placer de conocerle, a lo mejor en la vida privada los conocemos y somos grandes amigos, quién sabe. Pero pienso que quizás otro investigador escéptico podría a lo mejor haber hecho un trabajo de refutación más contundente. Aunque no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, pienso. Tengo en mente a alguien, no quiero mencionarlo, que creo que podría haber hecho un mejor trabajo de refutación, porque por lo menos ya sabe, ya ha tenido algún encontronazo conmigo, digamos, y ya sabe cuáles son los datos falsos que no puede usar y cuáles son los que todavía sí puede usar, en los cuales tiene un buen argumento, ¿no?, para rebatir el tema de la Atlántida. Bueno, el señor Sánchez Oro en el minuto 40, dice que los tsunamis no se producen por el hundimiento de islas, o sea, está completamente equivocado. Sí se producen, como él dice, por los movimientos tectónicos de placas, pero también por un hundimiento de una isla. De hecho, si una isla se hunde, produce el mayor mega tsunami que se puede imaginar, mucho más grande, pero muchísimo mayor que cualquier tsunami que se pueda producir por roces o movimientos de placas. Porque la cantidad de tierra que emerge de pronto, que al hundirse provoca unas oleadas, eso es increíble. No hay más que ver el documental que se ha hecho en época reciente de lo que ocurriría si se cayera solo un pequeño trozo de una ladera que se cree que en cualquier momento puede ocurrir. Y se ha hecho un documental hecho por expertos, los más reputados expertos a nivel internacional en sismología marina, donde se demuestra cómo crearía uno de los mega tsunamis, utilizan el término mega tsunamis más gigantescos conocidos en la historia de la humanidad, que llegaría hasta el otro lado y arrasaría a muchas ciudades de las costas de Norteamérica, o sea, atravesando el Atlántico. Y estamos hablando nada más que de un pequeño trozo de tierra, nada más, de una ladera volcánica que caería en el agua. Así que imaginaros una isla de moderado tamaño, porque tendría que ser todo parece indicar que la isla Atlántida era una isla de moderado tamaño, pero incluso aunque fuera una isla más pequeña que la más pequeña de las Islas Canarias, si se hundiera de pronto, provocaría el mayor tsunami registrado en la historia de la humanidad. Así que no diga es que yo no sé cómo puede decir eso. O sea, no hay ningún geólogo, ningún sismólogo que le pueda respaldar lo que está diciendo este señor. O sea, un tsunami se provoca por las dos cosas, se provoca bien por movimientos tectónicos, sismo, generalmente sismo, porque lo ha enfocado mal. No es que es el movimiento tectónico que lo provoca, no, el seísmo, o sea, el seísmo como tal. El terremoto submarino que se provoca por movimientos en los roces de impactos entre las placas, pero también por deslizamientos de tierras en lugares que están muy cerca del mar, que puedan, por alguna razón, por un terremoto, por lo que sea, esas tierras esas laderas de tierras, de monte o lo que sea, puedan caer de golpe en el mar. Y, por supuesto, una isla. Si una isla se hunde, por alguna razón, por un movimiento tectónico, y en una isla que no tuviera una base muy sólida, de pronto se hunde, aunque se hunda nada más que pocos metros, aunque se hunda en el mar 50 o 100 metros nada más, o incluso menos, 20 metros nada más, ya provocaría uno de los tsunamis más gigantescos que haya conocido la historia de la humanidad.
Si eso ocurrió con la isla Atlántida, entonces todo tiene una explicación perfectamente coherente para el gran cataclismo que eso produjo. Bueno, en el minuto 43 quiero señalar un despiste de don Enrique de Vicente cuando dice que es Atlante el que se une con Clito. No, es un error. Atlas o Atlante es hijo de Clito. No sé, fue un pequeño despiste, no sé cómo no se le pasó eso. Realmente quien se une con Clito es Poseidón. Y Atlas es el primer hijo del primer par de gemelos, el primogénito, y el segundo gemelo, el que nació después de Atlas, es Gadeiro, que es el que dio origen a la región que estaba más cerca de Cádiz, y por eso Cádiz, como se explica en el Critia, tomó el nombre, porque la región o la extremidad de la isla Atlantis, que llegaba hasta el mismo Golfo de Cádiz, muy cerca, estaba gobernada por ese segundo rey, el hermano gemelo de Atlas, que se llamaba Gadeiro, o en griego, como lo traduce Solón, Eumelón, que significa algo así como el rico en ovejas, o puede también ser el rico en frutas, en manzana, porque la palabra melón tiene dos significados, ¿no? Pero lo más probable es que sea el rico en ovejas o el gran ganadero o ganadero. Es curioso que la palabra gadeiro en portugués y en gallego significa eso, ganadero, lo mismo que significa humelón en griego. Eso no deja de ser curioso, porque la hipótesis oficial es que gadeiro es una deformación de gandeiro, y gandeiro a la vez una deformación de una supuesta voz, supuesta porque no está documentada por ningún lado, germánica, y por eso aparece con un asterisco delante, gan o gana, que significa ganar, no ganado, sino ganar, ganancias. Entonces, desde ahí se especula que, bueno, de ahí habría surgido la palabra gallega gandeiro, significando el que tiene muchas ganancias, porque tener muchas ganancias, porque tener muchas ovejas, porque tener muchas vacas y ovejas, etcétera, era tener muchas ganancias. Bueno, se hace toda una derivación rocambolesca, ¿no? Cuando lo que tenemos claro es algo muy directo, que Gadeiro, según Platón, Solón lo tradujo por eumelón, que en griego también significa ganadero. Y tenemos que Gadeiro en portugués y en gallego significa exactamente lo mismo, ganadero. Y Gadeira, la ganadera, porque está en femenino. O sea que incluso podríamos tener en esa voz un recuerdo, un ejemplo de una palabra indígena, porque se dice que además ese era el nombre en la lengua indígena del país de los Atlantes. O sea que lo cual quiere decir que es muy posible, yo por lo menos no lo descarto, que la palabra gadeiro, que todavía se conserva en el portugués y en el gallego, no tenga absolutamente nada que ver con esa historia rocambolesca que deriva de una supuesta voz germánica goda antigua. Realmente sea una palabra que existe desde la época en que los atlantes reinaban o gobernaban en toda esta zona, incluido España, por supuesto, y la región de Gadeira y de Cádiz. Bueno, en el minuto 44 vemos al señor Sánchez Oro diciendo que no hay ningún registro geológico que pueda justificar la existencia de una isla de tal magnitud. Claro, él sigue pensando en una isla gigantesca como un supercontinente, porque sigue partiendo de la teoría, de la tesis, porque ya es como un dogma oficial, ¿no? Ya es una tesis, de que eso es lo que lee en todos los textos, en las traducciones, ¿no? De que la Atlántida era más grande que toda Libia y toda Asia junta. Entonces, claro, en la mentalidad de cualquier persona, sin profundizar, sin conocer los textos escritos en griego, ni ver lo que realmente se dice, la idea que se hace cualquiera es, claro, algo gigantesco, una isla gigantesca. Entonces, evidentemente, una isla tan gigantesca, con todos esos mapas batimétricos que tenemos aproximados, repito, que no son exactos, sino aproximados, de lo que es el Océano Atlántico, no la encontramos, evidentemente, no la encontramos. Pero si no es una isla gigantesca, si es una isla de moderado tamaño, de acuerdo a lo que se describe y a las medidas que realmente se dan en el texto, sin exagerar, digamos, todo normal a como se describe en el Critia, si era una isla de moderado tamaño que ocuparía, digamos, lo que es todo ese hueco que forma el Golfo de Cádiz entre Iberia y Marruecos y Madeiras, digamos, más o menos, y quizás un poco llegando hasta las Canarias, siempre, digamos, cerca de lo que es las costas de Iberia y de Europa, más que de Madeira, pues si es una isla que estuvo ahí y
de moderado tamaño, sí habría pruebas geológicas, que son las que he comentado antes. Estas pruebas que demuestran grandes capas de kilómetros de sedimento de tierra que estuvo emergida, no de sedimento pelágico, oceánico, marino, o sea, el típico sedimento que se forma desde el origen de la tierra, se formó hace millones de años ahí y en un medio que nunca estuvo emergido. No, sedimento de tierra emergida. Y esto está demostrado científicamente, hay mapas, hay estudios científicos, pero el señor Sánchez Oro no lo conoce. Y como no conoce esos datos, ni tampoco conoce que la isla Atlántida no era tan gigantesca, que en todos los mapas que yo he encontrado, tanto egipcios como en el mapa rupestre tartésico, que apareció muy cerca de Canchorroano y fue descubierto, gracias a Dios o a quien sea, fue descubierto por funcionarios arqueólogos, no lo descubrí yo, porque si no dirían que hasta lo pinté yo mismo, yo qué sé, lo grabé yo mismo, que es una falsificación, claro, porque me apoya en todas mis investigaciones, ¿no? Es como un soporte. Pues fue descubierto por arqueólogos funcionarios de Extremadura. Y lo que pasa es que ellos no lo interpretaron como un mapa, evidentemente. Ellos simplemente hicieron el cálculo, lo dibujaron y lo publicaron sin decir lo que era. Así de simple, ya está. Sin hacer ni la más mínima interpretación de lo que ellos veían ahí. Y yo he sido el que ha descubierto o el que ha interpretado que eso podría ser un mapa. Porque veo una forma muy parecida a Iberia, con su canal, con su estrecho, una forma de lo que sería Marruecos, el Mediterráneo, la isla Sicilia triangular, y delante de lo que sería el estrecho se ve una gran isla, península, muy conectada, casi pegada al noroeste de Marruecos, pero que ocupa también todo lo que sería el Golfo de Cádiz, y esa isla alargada y por su longitud llega hasta donde sería precisamente las Islas Canarias, o sea que coincide casi exactamente con las grandes capas de sedimentos estas que se han demostrado científicamente que fueron una vez tierra emergida. Bien, y en esa isla, en ese mapa rupestre se ve justo en el centro, qué casualidad, el símbolo de los varios anillos concéntricos con un canal central como el dibujo de la Atlántida, y alrededor de esos canales barcos navegando, o sea, más claro ni el agua. Es que más claro, ya lo único que faltaba es que hubieran puesto esto es Atlántico, Welcome Atlantis. ¿Entiendes? Y entonces hay barcos alrededor, en la parte de lo que sería Iberia hay caballos, que Iberia siempre fue reputada por los mejores caballos, los mejores sementales, es un símbolo incluso de la antigüedad de Iberia, el caballo. El caballo, hay toros también, y los barcos que están enfrente, que vienen como de Egipto, así como si vinieran de Egipto hacia la Atlántida, son barcos muy parecidos a los que aparecen representados como barcos de pueblos del mar, en los relieves egipcios del templo de Medinat Habut, de Ramsés III. Y por eso es que los mismos arqueólogos dicen que ese gran mural petroglífico, que ellos no llaman mapa, repito, eso lo digo yo, fue grabado en finales de la Edad del Bronce. O sea, porque compararon los barcos y vieron que eran idénticos o muy parecidos con esas proas en forma de cabeza de caballo o de pato, no está muy claro, a los que aparecen en el templo de Ramsés III. En cualquier caso, es un mapa tartésico, de los inicios de Tarteso, digamos. Y ahí está. Y también, pues casi 200 mapas que he encontrado en documentos egipcios, en papiros egipcios, en templos, en paredes, en techos de templos y tumbas egipcias. Mapas que se han considerado siempre como mapas mágicos, mágicos simbólicos, religiosos, por supuesto. Mapas de las tierras, que son los mapas de las regiones de las islas paradisíacas, de la tierra del origen de los dioses, donde vivía Osiris, etc. Pero lo curioso es que se ve el estrecho, el canal estrecho, lo que sería la parte de Iberia, la parte de Marruecos, y delante, otra vez una isla con la misma forma del mapa rupestre tartésico, una forma como de una especie de media luna o de pierna de bóvido, ¿no? O de pata de bóvido, perdón. Y entonces en ese mapa hay un texto debajo, y el texto dice exactamente, en egipcio por supuesto, este es el mar de la isla de los dioses, el inmenso mar azul verdoso o azul, o de color azul verde, verde azul, de aguas frías, fíjate cómo lo explican, de agua fría, cuyas dimensiones, o literalmente cuyo largo y cuyo ancho no conocía ni siquiera Osiris. O sea, más claro ni el agua, están hablando del océano Atlántico. Además, el encabezamiento del mapa, este es el mapa de las regiones del Jotep y de las regiones del occidente, de la Menti. O sea, un océano de agua fría inmenso, cuyas dimensiones no conocía ni Osiris mismo, con una isla que se llama la isla de los dioses, delante de un estrecho, un canal. Si eso no es Gibraltar y eso no es la Atlántida, ¿qué diablos es?
Y estamos hablando de mapas que tienen 4000 años de antigüedad, del Imperio Medio. Después esos mapas se empezaron a repetir a partir del Imperio Nuevo, a partir de la dinastía 17 y 18 empezaron a repetirse. Después del periodo de los hicsos, de la convulsión que hubo con los hicsos, se empezaron a repetir los modelos con pequeñas variantes y se siguieron haciendo dinastía tras dinastía hasta la época romana. O sea, nunca se dejó de hacer y se fueron incluyendo en libros sagrados, en libros de los muertos y en muchos otros materiales, en tumbas. Hay individuos que solo tienen el mapa y no tienen más nada, hay otros que tienen el mapa con los textos y hay otros que lo tienen en el sarcófago representado el mapa con textos mágicos religiosos, hablando de lo mismo, de las tierras paradisíacas del oeste, de las tierras de la felicidad. Y entonces lo curioso es que la isla, en estos mapas de la dinastía 18 y en los más antiguos, la isla la representan con un canal, igual que la Atlántida, con un canal que sale del sur, como se describe que la Atlántida tenía el canal hacia el sur, o sea, lo que es el canal del mar que la conectaba con el mar, se dice que se abría hacia la parte sur, eso lo dice claramente Critia. Pues así se ven estos mapas, un canal que conecta una acrópolis, en la acrópolis hay un barco sagrado divino, y entonces esa acrópolis, esa ciudad, aparece con el nombre Spaniu o España. Demasiada casualidad. Y eso se lee como la ciudad del trono acuático. Y efectivamente se ve el canal del mar con las aguas así, el símbolo del mar, que llega hasta esa ciudad sagrada con ese barco sagrado. Todo eso está en los mapas egipcios, señores, eso no puede ser casualidad. Yo tengo una conferencia de casi como 4 horas de hace ya un tiempo publicada en mi canal de YouTube, lo pueden ver. Y después dejo el enlace y ahí pueden ver la conferencia donde explico todas estas evidencias, todos estos mapas, cómo coincide todo. La isla, lo que sería la isla de Sicilia está representada como una isla triangular, la única isla en todo el mapa que está representada como una isla triangular exacta, y precisamente en la zona donde debería estar Sicilia, que siempre fue conocida como la isla triangular. De hecho se llamó Triclania, por eso, ¿no? De los 3 ángulos en la antigüedad. Bueno, la isla triangular, o sea, todo coincide. O sea, había una tradición que la conocían los egipcios y llegó hasta Solón, una tradición antigua que ya vemos que hasta en un mapa tartésico está. Y no voy a hablar del mapa que encontré en la cueva del castillo, que es de época paleolítica, porque sé que ese es más difícil que la gente lo pueda aceptar. Pero para mí es un mapa también de Iberia, con el estrecho de Gibraltar, la isla delante bien representada, y barcos que van saliendo de la isla y van entrando por la zona de Cantabria, por el estrecho de Gibraltar, van hacia Marruecos, como si de esa isla estuvieran colonizando Europa y África. Y esa isla hoy en día no está, no existe. No existe, no la vemos, o sea, está bajo el mar. Entonces todo esto son evidencias que demuestran que esa tradición de una isla delante del estrecho, que tenía una civilización importante, no se la inventó Platón. Efectivamente es una tradición que ya estaba en los egipcios, estaba en los propios pueblos de la península ibérica. Es una tradición antigua que de Occidente, que llegó hasta los egipcios, y desde los egipcios pasó a Solón. Por eso ellos la dan como una historia verdadera, porque como ellos la tenían como una tradición muy antigua, ellos creían que era verdadera. Los egipcios no se la estaban inventando, ellos creían que era una historia verdadera. Y así se la transmitieron a Solón, y así llegó a Platón. Y no por rumor de boca a oreja, como siguen diciendo todos los pseudoescépticos que se basan en un solo pasaje del Timeo. No, en el Critia 113 se queda bien claro que los textos de Solón, los apuntes de Solón, los conservaba Critias, el menor, que es el tío de Platón. Los conservaba y los tenía en su casa. Por lo tanto, los apuntes de Solón estaban dentro del legado familiar de Platón. Platón pudo consultarlos directamente. No es un rumor que le llegó tras 200 años pasando de uno a otro de boca a oreja y el rumor se pudo modificar, como siguen diciendo los pseudoescépticos. No, está allí explicado en el Critia 113. Pero ¿qué pasa? Que los pseudoescépticos no leen a Platón, no leen el Critia, no leen el Timeo, no lo leen. Solo se dedican a repetirse unos a otros como loros y papagayos ahí, y más nada. No quieren ni pensar, es la ley del mínimo esfuerzo, en este caso la ley del mínimo pensamiento. O sea, si ya hay varios escépticos que repiten lo mismo, ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué voy a buscar el Critia? ¿Para qué voy a buscar el Timeo? ¿Para qué voy a verificar? ¿Para qué me voy a tomar la molestia de ver si en el texto en latín o en griego y pedirle, aunque yo no sepa leerlo, pedirle a un amigo, un doctor, un catedrático que sepa leer griego, que me verifique exactamente qué es lo que dice ahí? ¿Para qué voy a perder tiempo con eso? Si ya lo dice fulanito de tal, que es un gran escéptico, ya está. Yo lo que tengo que hacer es simplemente repetir lo que él dice y se acabó. Y esto es lo que pasa, y este es el resultado, aquí lo vemos en este programa. Este es el resultado.
de cuando no se hacen los deberes como debe ser, cuando no se investiga, cuando no se profundiza y cuando lo único que se hace es repetir sin ninguna originalidad lo mismo que están diciendo los mismos escépticos desde hace muchísimo tiempo, con incluidas las mismas falsedades y hasta las mismas invenciones. Bueno, en el minuto 44 llegamos al punto que había adelantado al principio, de cómo vemos al señor Sánchez Oro manejando que entre una de las hipótesis, además lo recalca, se ve que le gusta, que le convence, ¿no?, que le parece razonable, es de que Platón interrumpió, o sea, dejó inacabado la historia de la Atlántida en el Kritia, o el cuento, porque para él es un mero cuento, la dejó inacabado en cuanto se dio cuenta que era una historia falsa. Ya habíamos hablado al principio de la gran contradicción que plantea este argumento cuando él mismo está defendiendo en todo momento, incluso pocos segundos antes de decir esto, lo repite, ¿no?, de que es una especie de pastiche, o sea, que hizo Platón con fragmentos de distintas civilizaciones, de distintas tradiciones, y con todo eso creó un cuento, creó una historia inventada, ¿no? Entonces ahí vemos la contradicción. O sea, o es una cosa o es la otra. Si Platón está inventando algo, como dice él mismo, como cualquier escritor, como una novela literaria, vaya. Si entonces está inventando una novela literaria, un texto moralizante, un texto, una invención con un objetivo moralizante, entonces, ¿qué tiene que ver entonces eso de que Platón lo interrumpió porque se dio cuenta que la historia no era verdadera? Es absurdo. ¿O es una cosa o es la otra? La trilogía a la que se refiere Sánchez Oro en el minuto 45, bueno, el tercer libro sería, sí, es conocido, ese sería el libro que le correspondería a Hermócrates. Eso está claro, eso se explica en el mismo Critias, ¿no? Cuando, sobre todo en la introducción, explica cómo después de que termine el turno de Critias, le corresponderá a Hermócrates hacer su narración o su historia. Pero lo que me sorprende es toda la especulación y la fantasía tan grande que hace el señor Sánchez Oro después de decirnos, además lo dice así, ¿no?, como resumiendo, ¿no?, de qué iba a tratar ese libro que nunca se escribió. Esto es increíble, ya no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? O sea, resulta que el libro de Hermócrates, que se supone que sería el tercer libro de esta trilogía, Timaeus, Critias, Hermócrates, nunca se llegó a escribir. Ningún discípulo de Platón comentó ni siquiera remotamente de qué iba a tratar ese libro. Nadie de la antigüedad habló de ese libro que nunca se llegó a escribir. Pero vemos al señor Sánchez Oro haciéndonos un resumen de qué trataba ese libro. Esto es impresionante. Esto sí que es nuevo. Que la capital de Atlantis, Platón la tomó de las capitales, persas. Increíble. Esto sí que es nuevo, porque yo había leído muchas otras teorías, ¿no?, y muy absurdas, como por ejemplo que lo había tomado de Cartago, que Platón había estado en Cartago, cuando se sabe que Platón jamás visitó Cartago, y bueno, y cosas así, ¿no?, pero que se basó en las capitales persas. Bueno, yo no sé de dónde sacó la información el señor Sánchez Oro, pero me gustaría que nos demostrara qué capital persa fue construida con 3 canales circulares de aguas que eran inundados con agua de mar proveniente desde la costa por un largo canal de 9 kilómetros. A ver, que me lo explique, porque hasta ahora, en todo el planeta Tierra, donde único han aparecido ciudades exactamente como las que describe Platón, ciudades o macroaldeas, como queramos llamarle por su tamaño, pero con el mismo patrón de canales circulares que eran inundados con agua y que a la vez eran alternados por anillos de tierra con una isla, todos rodeando concéntricamente a una isla central donde estarían, digamos, las casas principales, o el palacio, o lo que fuera, o el templo. Donde único se ha encontrado eso hasta ahora ha sido en la península ibérica. Y he sido yo precisamente el que ha descubierto eso, porque sí, los arqueólogos lo han descubierto, por supuesto, los arqueólogos son los que la han excavado, y llevaban años excavándola, pero nadie hasta se percató de la gran similitud que tiene ese patrón de esas ciudades del Calcolítico y del bronce que han aparecido aquí en la península ibérica, específicamente en Andalucía, en el suroeste, de lo que es el suroeste de la península ibérica, Andalucía, Portugal, y algunas también en lo que es casi el centro de España. Y la más importante hasta ahora de las que ha aparecido es el sitio arqueológico Marroquíes Bajo de Jaén, que siempre se olvidan de ella y nunca la mencionan, pero es la más parecida. Después le sigue
otra ciudad también del Calcolítico, muy parecida, con varios anillos concéntricos de tierra, alternados con varios canales circulares inundados de agua de mar, o sea, el mismo patrón que la de Marroquíes Bajo, pero es mucho más grande que la de Marroquíes Bajo, es casi el triple de la de Marroquíes Bajo, y esta apareció muy cerca de lo que son los límites de Andalucía con Portugal, en el Guadiana. Y en estos momentos se está excavando y lo que está apareciendo es increíble, están apareciendo colmillos de elefantes enteros. Cuando se han hecho los análisis de los colmillos es impresionante, porque es un colmillo de elefante de la especie Elephas antiquo, que se creía que se había extinguido hace 30.000 años, pero ahí están, y no se sabe de dónde salieron todas esas materias primas, pero están hasta los colmillos enteros, no solo trozos, y bueno, se piensa que se fue conservando durante 30.000 o 20.000 años, se fue conservando de familia en familia los colmillos. Sí, iban a guardar los colmillos sin utilizarlos para hacer objetos de marfil, y sin embargo en el sitio hay un montón de objetos de marfil del mismo colmillo, del mismo tipo de colmillo. O sea, lo más probable es que el Elephas antiguo no se haya extinguido hace 30.000 años, sino que todavía existiera hasta el Calcolítico o muy poco antes. Eso me parece mucho más razonable. Pero lo curioso es que los elefantes son un elemento importante en la descripción de la Atlántida. Y es que a mí no me cabe ninguna duda de que los elefantes a los que se refiere la Atlántida serían los de Marruecos, por supuesto, que habrían a montones. Pero es muy probable que incluso en la península ibérica, y ahí están las evidencias que están apareciendo, no solo en estas ciudades circulares concéntricas de Portugal, también en ciudades concéntricas circulares del Calcolítico de Andalucía, también, y en dólmenes, en conjuntos dolménicos están apareciendo también ese mismo tipo, y en casi un 40 o un 50% del marfil usado, un 40 o 50% es marfil del Elephas antiquus, ese elefante antiguo que existió en la península ibérica, que era casi tan grande como un mamú, y el otro 40 o 50%, según el sitio, según el yacimiento, es elefante asiático. Y también hay un porcentaje a veces menor del elefante africano normal, el que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Entonces todo eso demuestra la gran importancia del elefante en esta civilización, que utilizaban marfil de los tres tipos de elefante, africano, asiático y hasta del supuestamente extinto elefante del Elephas antiguos, que supuestamente se había extinguido hace unos 30.000 años atrás. Bien, pues para no enredarme demasiado y retomar el punto, o sea, no existen capital de ciudades persas, o sea, no hay ninguna capital persa, ni capitales, porque hablan en plural de ciudades persas que se hayan construido exactamente con el mismo patrón que describe Platón. Donde único se ha encontrado eso en todo el mundo ha sido en la península ibérica, hasta el momento. En algunos otros lugares de Centro Europa están apareciendo ciudades parecidas, pero un poco más recientes, de bronce, pero no se ha podido verificar que los canales fueran para agua. Más bien las pruebas demuestran que eran fosos, simplemente fosos para proteger la ciudad y hacer más difíciles los ataques. Pero en el caso de la península ibérica sí se ha comprobado que eran canales que se hacían inundar de agua. En algunos casos más que otros se ha podido comprobar. O sea, el mismo patrón de ciudad concéntrica que alterna canales o fosos circulares inundados de agua con anillos de tierra rodeando todo a un centro o una isla central donde estaría la gran casa comunal, el palacio, como queramos llamarle, el templo, o sea, digamos lo que son los edificios más importantes. Pero en los anillos de tierra también había mucha población viviendo, exactamente como describe Platón. Había población viviendo en los anillos de tierra también, en los anillos intermedios o espacios interfosos, como se le llama. Pues eso, donde único se ha encontrado en la península ibérica, y también un caso que tengo reportado de hace poco en Marruecos, lo cual no me extraña para nada. Recordemos que la Atlántida estaba delante de las columnas de Hércules, ante la boca misma, a la vista, no lejos ni más allá, ni en mitad del Atlántico, como erróneamente dice Sánchez Oro, porque en ningún momento se utiliza en el texto ninguna preposición griega que permita justificar una traducción como en mitad del Atlántico o lejos o más allá. Siempre se usa pro en griego, pro tú, o sea, pro tú estomatos, o sea, delante o ante la boca, estomatos, que ustedes los griegos llaman columnas de Hércules. Eso es lo que dicen los sacerdotes a Solón. Y pro tú se usa constantemente o siempre. Yo le verifiqué por la lexicografía, por todo el registro que está documentado, lo verifiqué, lo publiqué, es un capítulo de mi libro y también está como artículo gratuito ese capítulo donde lo demuestro, que siempre se usó en la literatura griega, desde los ejemplos más antiguos conocidos en los textos de Homero, siempre se usó para algo que está muy cerca, a unos pocos centímetros de uno,
hasta algo que como muy lejos estaría a 20 kilómetros. No existe ni un solo caso más, ni un solo caso que se haya utilizado para algo que esté a más de 20 kilómetros. Lo cual nos ubica siempre en el Golfo de Cádiz, en el centro de Cádiz. O sea que la Atlántida estaba a la vista, aunque fuera la extremidad más oriental de la Atlántida, la extremidad nordeste de la Atlántida, digamos, estaba a la vista, muy cerquita de las columnas, saliendo de las columnas de Hércules. Allá otra cosa es la extensión que pudiera tener la Atlántida hacia el oeste o hacia el sur. Podría haber llegado casi hasta Madeira, podría haber llegado casi hasta Canarias, como lo demuestran esas capas de sedimentos que están apareciendo bajo el mar, de tierra emergida, que estuvo emergida una vez, pero está ahí abajo en el fondo del mar y a grandes profundidades. Sí, podría haber tenido ese tamaño, por supuesto, un tamaño moderado, casi tan grande como Portugal. Pero lo que sí está claro es que su extremidad nordeste llegaba hasta casi las mismas columnas de Hércules, como se dice en el Critia 114, que su extremidad que le perteneció al rey Gadeiro llegaba hasta muy cerca, próxima, pros, aquí utiliza pros, que es para indicar proximidad, no pro, sin ese, de las columnas de Hércules, y que por esa celebridad, por la fama que tenía ese rey Gadeiro y esa región que tocaba casi lo que es la Cádiz actual, dice, por eso hoy en día, o sea, nun en griego significa en la actualidad, ese lugar se conoce con el nombre de Gadeira, que es la forma en que los griegos llamaban a Gadira, como le llamaban los fenicios, Gades los romanos y Cádiz. Y Cádiz, que es la forma que utilizaron los árabes, que es la que ha quedado, Cádiz, porque Cádiz viene de la pronunciación árabe Cádiz, que es la pronunciación árabe de la forma latina que era Gades. O sea, está todo claro, o sea, hay montones de evidencias, montones de referencias, de datos, y todo encaja bastante bien, muchísimo mejor que en muchas otras teorías que se han dado por ciertas.